Muy buenos días. Me alegro de que algunos entre vosotros están volviendo de las vacaciones, otros están aquí de vacaciones, pero es una alegría ver algunas caras que hacía tiempo que ya no veía. Y descorrió el telón. Estamos en nuestra serie de mensajes sobre el profeta Zacarías. Y cuando un profeta descorre el telón, no sabe con lo que se va a encontrar. Y Zacarías es uno de estos profetas que me recuerda a mí mismo. Cuando lees una de estas visiones, lo único que se te viene a la mente es, bueno, Señor, ¿y esto qué significa? Y este profeta es igual también que Juan en el Apocalipsis. Cuando veía una visión, tenía que preguntarle al que más cerca tenía, bueno, ¿y esto qué significa? La cuestión es que aunque las imágenes de las que voy a leer nos parezcan muy extrañas, bizarras, incomprensibles, están escritas aquí para nuestra enseñanza. Tienen algo concreto que decirnos para nuestras vidas. Yo simplemente os pido que abráis vuestra mente, abráis vuestro corazón con la expectativa de que el Señor os quiere decir algo. Así que os invito a que vayáis con vuestras Biblias al libro de Zacarías y lo abráis por el primer capítulo. Y voy a leer en el primer capítulo algunos versículos de estas visiones. Realmente lo voy a poner aquí porque creo que es importante que me sigáis. Hoy leo el texto, aunque es bastante largo, para poneros en la historia, porque algunos no traen la Biblia y entonces yo voy contando y como no han escuchado la historia se quedan un poquito fuera de órbita. Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Siempre cuando nosotros vemos visiones o cuando se nos describen visiones, es una realidad física, cómo se ve desde el cielo. Y en el cielo los poderes fácticos se ven como cuernos, algo que tiene poder, algo que puede matar, algo que puede destruir. Me mostró luego el Señor 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, pero estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Esta fue la segunda visión. Y ahora vamos a leer la tercera. Son 8 en total, pero hoy vamos a tratar la segunda y la tercera. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Dios. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Dios. Y se unirán muchas naciones a Dios en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá, su heredad, en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. La segunda de estas visiones, la de los cuernos, es la más corta y a la vez quizás la más enigmática. El profeta ve esos 4 cuernos y se le dice que son los poderes, las naciones
que dispersaron a Judá, a Israel y Jerusalén. Es decir, son aquellos poderes que durante la historia han hecho sufrir de una manera concreta al pueblo de Dios, haciéndoles daño, esparciéndolos, dividiéndolos. Esta parte del dolor se entiende bien, ya que los cuernos son armas que los animales poderosos utilizan para atacar a sus víctimas. 722 a.C., Samaria fue totalmente destrozada y desapareció para siempre. El norte nunca volvió a juntarse como estado y Judá lo siguió en el año 587 a.C. a manos de los babilonios. Y aquellos ataques no son algo único, sino que el pueblo de Dios experimenta una historia de avasallamiento y de brutalidad que les llegó de todas partes. Lo que carcomía el pensamiento de aquel pueblo, débiles como sabemos que estaban, era: si todo esto pasa en contra del pueblo de Dios, ¿quién pedirá cuentas a los poderosos por lo que están haciendo y por lo que han hecho y van a hacer? ¿Dónde se queda la justicia de Dios? Si Dios es rey, ¿cómo puede ser que el mundo sea como es? Perdón. Yo me imagino que esta es una pregunta que no solamente se hace la gente en la calle, sino también el pueblo mismo de Dios. Si Dios es Dios, ¿cómo es posible que las cosas sean como son? Pero Dios da unas respuestas que son diferentes a lo que nosotros nos esperamos. Y lo primero es que Él habla de la posición y la obra de los humildes. Permitidme que lo explique. La respuesta que nos da esta primera visión es sorprendente y parece que no tiene mucho sentido. El profeta ve esos 4 artesanos, algunos lo traducen, como hemos visto, como carpinteros, otros los traducen esta palabra como comerciante, otros lo traducen como herreros. La cuestión realmente importante es que es un término que define a las personas humildes. No se nos están presentando guerreros. No se habla aquí de políticos ni de sabios. Son solamente personas que trabajan con sus manos y que no empuñan instrumentos de poder. Curiosamente, el término que se utiliza aquí es el mismo que define a los artesanos que construyeron tanto el tabernáculo de Moisés como mucho más adelante el templo de Salomón. Son gente sencilla que están construyendo el templo. Ya 1 Corintios nos lo dice cuando define a la iglesia del Señor. No sois muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. Lo sencillo y lo débil escogió Dios. Y aquí vemos un poder fáctico, 4 cuernos que han hecho daño, que han mangoneado como han querido. Y el Señor manda a trabajar aquellos cuernos a 4 hombres, a 4 carpinteros. Queridos, recordemos por favor el mensaje de la semana pasada y de la otra semana, que ese templo somos hoy nosotros. Y el que seamos edificados es absolutamente indispensable para que la obra del Señor avance en este mundo. Es curioso que el término que se usa aquí para carpinteros también se usa en el libro de Esdras, cuando Joás y cuando Josías están reconstruyendo el templo. Cuesta creer que gente tan corriente estuviese llamada, como pone aquí, a atemorizar o aterrorizar y derribar los cuernos, es decir, el poder de las naciones, el dominio institucionalizado, agresivo y poderoso. En estos artesanos, que es la palabra con la que yo lo traduciría, no hay grandes pretensiones. Tenemos 4 cuernos, poder, frente a 4 artesanos, debilidad. La tarea de los artesanos consiste ni más ni menos que en derrocar el señorío de las naciones. Dios lo ve así. Dios lo ve así. ¿Cómo puede suceder algo así? ¿Cómo puede ser que Dios se ponga de parte de los que son evidentemente débiles y de los que están marginados del poder real? La palabra o la respuesta es esa palabra de artesanos y se explica en el contexto de lo que están tratando estos versículos. La primera visión, si os acordáis, acabó con la promesa: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia y en ella será edificada mi casa.
Y queridos, estas palabras son programáticas en cuanto a las visiones que siguen y que estamos tratando ahora. Es decir, que aunque aquí se esté hablando de la destrucción de ciertos poderes fácticos, la tarea final de estos artesanos es la reedificación del templo. No sé si queda claro. ¿Queda claro? Mirad, la visión que el Señor le da a Zacarías coloca a estos supuestamente humildes y pequeños artesanos bajo un foco de luz asombroso. No son tan débiles, no son tan corrientes como podrían dar la impresión. En realidad son todo lo contrario, porque el Señor los ha capacitado para manifestar el poder de Dios sobre los poderes que acosan al pueblo de Dios. Y queridos hermanos, apreciados amigos, primero vemos la ruptura de los poderes que hacen daño al pueblo de Dios. Y mirad, ¿hay cosas que hacen daño al pueblo de Dios? ¿Vosotros qué diríais? Todo lo que destruye las vidas y que tiene que ver con el pecado, con no contar con Dios, todos esos son poderes fácticos que a veces tienen a la gente apresadas, que no las dejan vivir. Son 40.000 cosas que lo tienen atado y a veces no se dan ni cuenta. Y ahora de pronto el Señor dice, esos poderes, por muy fuertes que sean demoníacos, sea el pecado en tu vida, sea la situación en la que tú estás viviendo, sea lo que sea, el Señor llama a una gente humilde para que rompa todo eso, para que luego, después de que esos poderes sean destruidos, vean cómo los muros del templo van subiendo centímetro a centímetro. Las Escrituras nos corroboran y nos dejan más que claro que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y eso significa en nuestras vidas poder. En Efesios 3:20 se nos habla del poder que actúa en nosotros. Y eso asombró a los que escuchaban y veían cómo los cristianos en su momento y hoy en día también pueden vencer a los poderes demoníacos, tanto fuera como dentro de ellos mismos. No hay una atadura que pueda contigo. Si tú eres de Cristo, el poder que actúa en ti es más poderoso que cualquier cuerno que pueda intentar destruir tu vida. Queridos, ¿cuántas cosas quieren destruir los matrimonios? ¿Cuántas cosas quieren destruir las relaciones? ¿Cuántas cosas nos hacen un daño tremendo? Y el Señor dice aquí, si tú estás de mi parte, tú vas a ser un instrumento para destruir ese poder que quiere destruirte a ti. No hay poder que pueda quebrantarte. No hay poder que pueda romperte definitivamente, porque Dios está de parte de sus hijos. ¿Dices amén? Amén. Él está de parte de sus hijos. Cuando te pones a construir o a reconstruir el templo de Dios en ti, la obra perfecta de Dios en tu vida, no va a haber nada que pueda impedirlo. No va a haber nada que pueda impedirlo. Los cuernos tiemblan, se horrorizan y son derribados. ¿Y acaso no nos dice claramente la Biblia en 1 Corintios 1:27? Repito lo de antes. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Aleluya. Mirad, hermanos y hermanas amados, la humildad y la certeza de nuestra dependencia del Señor nos pone en condiciones de vencer, de disolver, difuminar y hacer polvo los poderes del enemigo en nuestras vidas. La posición de los humildes en su obra es llevar a cabo esa tarea concreta, destruir el poder que hace daño en ellos para que el templo del Señor pueda ser reconstruido de verdad. Hombre o mujer, que te sabes dependiente del Señor, que eres humilde, tu lugar en la obra es tremendamente decisiva. Y comienza por ahí. Destruye los poderes fácticos que te están haciendo daño. Y tú sabes cuáles son. La fuerza, el poder, la posibilidad para destruir esas ataduras están en ti si tú estás en Cristo. La cuestión es que tú quieras asumir tu rol. Y que tú digas, yo quiero esa libertad, yo quiero esa victoria sobre lo que me está atando.
¿Sabes por qué el Señor escoge a gente humilde? Porque la gente orgullosa no son capaces de darse cuenta ni de su necesidad ni de cómo están. La gente orgullosa está siempre bien. La gente orgullosa siempre está satisfecho. La gente orgullosa no necesita nunca nada. Pero los humildes saben que sin la dependencia del Señor, todo se le va de las manos y no tienen el control ni de sus propias vidas. Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es el Espíritu de Dios trabajando dentro de tu vida. Libérate de las cargas del pasado. Rechaza el poder que en el presente está intentando dañarte. El futuro te acercará a su victoria. Aquellos artesanos no son tan débiles ni tan corrientes como podría parecer. De hecho, son instrumentos escogidos para poner de manifiesto el gobierno de Dios en el mundo. Se trata aquí de ti mismo. 2 Corintios 2, 15 y 16. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente en semejante tarea? El Señor nos dice por medio del mismo Pablo que el Señor es el que prepara y capacita para ser competentes para esa tarea. Mira, tú puedes decir, es que mira, yo llevo tanto tiempo con estas ataduras que no puedo. Yo sé que no puedo. Claro que no puedes, pero el Espíritu Santo en tu vida puede. Y tú puedes ser liberada de esos temores que te acosan y te asedian. Tú no eres así, Dios no te hizo así. Mira, yo a veces veo a los niños así, como Samuelillo, ¿eh? u otros también un poquito mayores. Y esos niños te miran con unos ojos limpios, unos ojos llenos de una inteligencia que te quedas perplejo. Y los ves con 5 años y no queda nada. Los niños te miran con unos ojos malos, te rehuyen, no quieren que los toques y vete a ver por dónde han pasado ya. ¿Sabes? Nosotros mismos no podemos. Pero el Señor tiene unas ideas y una misericordia con nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad a que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo, ¿verdad? El peligro para Zacarías y sus contemporáneos era que podían llegar a subestimar la relevancia de la obra que Dios les había ordenado. Parecía como que tenían que ser gente fuerte y especial en el campo de batalla, en medio del poder político, en cuanto a los recursos, pero Dios echa todo eso a un lado y le dice, mira, no a vuestras casas artesonadas, no a vuestra política. El mensaje increíble de esta visión es que donde Dios despliega a sus obreros, lo más importante tiene lugar. El escenario que Dios prefiere, la pieza principal, tiene que ver con lo que sus obreros hagan y no con lo que diga el presidente norteamericano, ni lo que diga o haga Putin o el Fondo Monetario Internacional. Queridos, habrá muchas cosas que reclamen vuestra atención alrededor vuestro, pero lo definitivo tiene lugar en ti, dentro de ti, en la obra que Dios te ha encomendado y que comienza destruyendo esos poderes que te acosan y que te impiden. ¿Queda claro eso? ¿Habéis captado eso por lo menos? Dios quiere y demanda buenos carpinteros, buenos artesanos en su proyecto de reconstrucción. La posición y la obra de los jóvenes. Antes dijimos que las dos visiones que trataremos hoy están relacionadas con la promesa del capítulo 1, versículo 16. Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia y ahí va a ser edificada mi casa. Y la plomada está tendida sobre Jerusalén. Ahora, en esta tercera visión, se ve a un hombre, a partir del primer versículo del capítulo 2, y ya entrando ahí. Ese hombre es joven, según el versículo 4. Esa es una manera bastante peculiar de definirlo, porque eso casi no se da en la Biblia, que te digan, ese hombre era un hombre joven. Y cuando Zacarías pregunta qué va a hacer, se le dice
que ha salido con la intención de medir a Jerusalén. Aquel hombre joven tiene ya un propósito práctico ante su vista. Quiere medir el perímetro de los muros. Ante ese hecho, en el versículo 4 leemos: corre hacia aquel joven y dile, por la multitud de personas y de ganado que habrá en ella, Jerusalén será una ciudad abierta. Hay como unas prisas en aquel chico. Quizás quiera ser tan rápido como Usain Bolt. Hoy va a correr. ¿Creéis que ganará los 100 metros lisos? Todo el mundo lo cree, ¿no? Este chico joven va tan rápido que hay que correr para explicarle de lo que va. No es necesario que él mida el perímetro de la ciudad porque no va a necesitar de un muro. El ímpetu de la juventud. Él es el primero que sale literalmente disparado para cumplir con esa tarea. Tan rápido va que no sabe de lo que va. Y ahí se nota también lo joven que es. Los jóvenes muchas veces van tan rápido que no saben ni a dónde van ni lo que van a hacer, pero van. Que no veas, ¿no? El salmista se pregunta en el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? A lo que responde, con guardar tu palabra. Este joven estaba en ello. Quería cooperar, quería colaborar, pero las prisas no son nunca un buen consejero. Él no conocía las intenciones del Señor con respecto a Jerusalén. Sin embargo, se lanza porque lo tiene más que claro. Quiere ser parte de aquella obra, quiere colaborar, está dispuesto. Yo le doy gracias a Dios por el espíritu de los jóvenes. Por una parte hay que frenarlos, pero por la otra parte hay que permitirles que corran y que se estampen de vez en cuando. El joven creía que la ciudad iba a estar rodeada de un muro, pero en el versículo 5 el Señor le enseña lo que él tiene pensado. Dice, yo seré para ella muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. ¿Cuál es la posición de los jóvenes en la obra del Señor? Queridos, los jóvenes son los primeros. Son los que más arrojo demuestran. Es como si no les importasen los costes. Sin embargo, también son los que aceptan autoridad y paran para escuchar. Son los que llegan antes, pero también los que se pueden equivocar en su percepción de lo que Dios desea. La cuestión es que lo que aquel joven hace parece muy coherente y prudente. Se podría decir que ha tomado la promesa en serio del versículo 16 y se lanza para actuar de acuerdo con ella. Ha entendido que Jerusalén va a ser restaurada, la iglesia, ya que el cordel es extendido sobre ella. Así que respondiendo a su sentido común se pone a trabajar al momento con todo su celo. Pero en el versículo 3 y 4 le dan una revelación adicional. Lo que va a cambiar realmente las cosas y a transformarlo todo no va a ser ni su entrega, ni su trabajo, ni sus planes. Lo que transformará todo será la presencia de Dios en medio de Jerusalén, en medio del templo, en medio de la vida de su pueblo. Queridos, esto es muy importante. Yo no sé si lo entendéis así al vuelo. ¿Sabes? Lo importante no son los planes que nosotros hagamos, las metas que nos pongamos y cómo planifiquemos. Lo importante es que el templo de Dios se construya en nuestros corazones, que Él haga una obra en nosotros y luego lo demás se da. Porque la gente cuando viene aquí y dice, no, es una iglesia que tiene unos planes que no veas, no sirve de nada. Lo que la gente quiere ver es que hay personas transformadas de verdad. Personas que están deseando y buscando que Dios se manifieste en sus vidas, que Dios les hable, que Dios los transforme, que haya victoria sobre esas ataduras en su vida. Y cuando esas personas la experimentan y se ponen de pie y dicen, el Señor ha renovado mi matrimonio, el Señor me ha dado una vida nueva, el Señor ha roto mis cadenas, entonces la gente dice, oye, eso yo también lo quiero. La gente no quiere planes. Los planes son para otra cosa diferente. Lo que la gente quiere es una transformación verdadera. Por eso el Señor lo dice aquí. Los muros no son importantes. No son importantes que te lances como un loco a hacer las cosas. Lo importante es que yo esté en medio de mi pueblo. ¿Amén? Y nosotros como iglesia tenemos que buscar eso, queridos. Mirad el contraste tan impresionante entre lo que aquel joven intenta hacer de forma bien intencionada y lo que Dios propone en el versículo 13. El Señor propone en el versículo 13, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Queridos, cuando nosotros experimentemos eso,
esta iglesia va a arder. Y vamos a estar callados porque el Señor se ha levantado. Y estaremos como los que sueñan. Y nuestros ojos se llenarán de lágrimas, mientras que nuestra boca empezará a reírse y no sabremos ni de qué, por el simple gozo de que veremos a Dios actuando de una forma hermosa entre nosotros. Ahora, esto nos lleva al último punto, que es la posición y la obra de la iglesia. La visión finaliza realmente con el versículo 5 del capítulo 2, pero leemos 3 breves mensajes, 3 breves órdenes proféticos u oráculos más. Estas palabras están dedicadas a la gente que vive en el mundo real de aquel profeta de Dios. Y lo que el profeta hace es extraer el significado pleno de la visión para enseguida aplicarlo a la situación presente de sus oyentes. Es decir, que escuchamos lo que es la posición de la iglesia, de cada uno de nosotros, y lo que se espera también de nosotros. La primera palabra está dirigida a los que se encuentran aún en el exilio, para que ellos, dice aquí, huyan de la tierra del norte. Huid del cautiverio. Y es que, hermanos, el Señor no ignora que hay asuntos, cosas, temas que nos tienen cautivos, presos e inutilizados. Muchos de aquellos cautivos, exiliados del pueblo de Dios, ajenos a su quehacer y marginados de la obra de salvación que Dios quiere llevar a cabo, estaban allí lejos por su culpa. Otros por culpa de terceros, otros habían nacido así. La cuestión es que aquí no se habla de la responsabilidad personal por lo que los convirtió en cautivos, sino que se habla y se le dice, ¿estáis cautivos? Pues, por favor, huid del cautiverio. ¿Tú crees que tú puedes huir del cautiverio en tu vida? Quiero oír amén, porque el poder del Señor es más grande que tu fe. Amén. De lo que el Señor habla aquí es de que huyan de ese cautiverio, es decir, que actúen con las mismas prisas que exhibió el hombre joven del texto anterior. Hermanos y hermanas, las promesas acerca de lo que Dios quiere hacer para ayudarnos son múltiples. En 1 Corintios 10:13 leemos, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis, antes bien, juntamente con la prueba, os dará también la salida para que podáis soportar. ¿Crees tú que tienes que estar en el cautiverio que estás? No, dime que no. No. No, yo quiero oír un no como una casa. No. No, y que lo escuche todo el mundo. Nosotros no tenemos por qué estar cautivos, porque el Señor es poderoso y en la cruz Él venció a todos los poderes que nos quieren cautivar. No tenemos que darnos por vencidos. Cuando la obra del Señor comienza o toma carrerilla en un cierto lugar, los que están cautivos deben de huir de ese cautiverio y sumarse a la obra del Señor. ¿Queda claro, verdad? Aquí tenemos a Jerusalén y allá están aquellos cautivos en el norte y el Señor les dice, huid del cautiverio. Y el Señor les iba a allanar el camino para que ellos huyeran del cautiverio, vinieran a Jerusalén y construyeran el templo, es decir, participaran en la obra de Dios para este mundo. No hay nada, no hay ninguna atadura en tu vida que sea lo suficientemente fuerte como para que Jesús no la rompa y te libere de ese cautiverio. Ya te digo, puede ser que tú te hayas metido en el cautiverio, que alguien te haya metido ahí o que hayas nacido de esa manera. No importa. Dios te llama. La segunda palabra que se dice aquí es muy curiosa y similar, pero está acentuada de otra manera. Son los versículos 7 al 9 y esta palabra está dirigida a los que siguen en Babilonia. Dice, oh Sión, es decir, pueblo de Dios, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Yo me acuerdo aquí del testimonio que nos dio una monja. ¿Quién se acuerda de la monja que estuvo aquí? Y nos habló de cómo ella quiso escaparse del convento y las dificultades que tuvo y todo aquello. Fue una historia muy bonita, ¿verdad?
según entiendo, Babilonia representa toda la confusión religiosa y curiosamente y sin lugar a dudas, hay dentro de la confusión religiosa, fuera de la iglesia, hay viviendo personas pertenecientes al pueblo de Sión. ¿Y qué es lo que Dios les ordena? Que se escapen de ahí. A mí me pareció muy curioso lo que me dijo mi hijo el otro día por teléfono y dice que de las personas que habían dado el paso de fe en el pueblo donde han estado este verano evangelizando, pues había entre ellos 2 señoras de 60 y pico de años, pertenecientes a un grupo católico que se reunía cada semana para alabar a Dios y para pedirle a Dios que bendijese a su pueblo. Y ahora ellas han descubierto el Evangelio por medio de esta campaña y saben dónde está su hogar. Entonces, hay en esa maraña babilónica de confusión religiosa todavía pueblo de Dios. Y el Señor les dice que escapen de Babilonia, que escapen de ese lugar, que desciendan a Jerusalén y se junten al pueblo de Dios. Yo esto aquí apenas lo diría, pero yo sé que este mensaje va a estar en YouTube. Por eso, si tú estás escuchándome en YouTube, tú que estás ahí en tu casa y estás escuchándome en YouTube, o sabe Dios dónde, no le dudes más, escapa de Babilonia, vete a Jerusalén, donde está el pueblo de Dios, donde Dios se manifiesta y donde su obra es llevada a cabo. Y eso os lo digo a vosotros, quizás haya más de uno aquí que está todavía en esa confusión babilónica. Salid de ahí, juntaos al pueblo de Dios. Y hay una palabra más ahí que invita a los habitantes de Jerusalén, esto es, a los que están en la iglesia, los invita a alegrarse. Versículos 10 al 13 nos recuerda aquella palabra de Nehemías que también se pronuncia en el mismo contexto histórico en el que predicó Zacarías, que dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿El gozo del Señor es? Claro que sí. ¿Por qué han de gozarse los oyentes de la palabra de Zacarías de esa manera? Aquí se nos ofrecen varias razones de peso para que el gozo se desborde. Queridos, porque Dios quiere dejar claro una cosa, que Él se está acercando. Cada vez que nos reunimos aquí el viernes para estudiar el Apocalipsis y vemos lo que está sucediendo, podemos decir, el Señor está cerca. Maranata, ven pronto, Señor. El deseo se te enciende como una bombilla tremenda. Segundo, porque Dios quiere dejar claro que su pueblo se compone de muchas naciones que se unirán a su pueblo en aquel día, porque Él, Dios mismo, también va a vivir dentro de su pueblo. Queridos, el Señor viene, el Señor está cerca. El Señor está haciendo que su iglesia crezca, que su iglesia aumente, y el Señor mismo quiere vivir en medio de su pueblo. Yo nunca había escuchado que en una actividad evangelística como en este pueblo de Huesca, 40 y pico personas hayan dado ese paso de fe aceptando al Señor Jesús, y que casi 30 hayan ido al primer culto en esa iglesia. Eso aquí en España no ha pasado nunca hasta ahora. Algo se está moviendo. Algo se está moviendo. ¿Os acordáis? Agosto del año pasado éramos aquí la mitad de los que somos ahora. Algo se está moviendo y Dios está llamando. Y nosotros como pueblo de Dios podemos alegrarnos y gozarnos. Y cada vez que alguien nuevo traspasa ese umbral, ese es un potencial hermano o hermana nuestro que se nos está acercando. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¿Sabéis una cosa, queridos? No puede suceder que alguien venga y se vaya sin que alguien se interese por ellos. Aquí no venimos a crear el círculo brasileño, ¿verdad, Ted? Ni venimos a celebrar el cuadrado alemán, ¿verdad, Anne? Ni el grupín españolín, ¿verdad, Carmelo? No, tú eres responsable del caos andaluz. No, tampoco eso, no venimos a eso. Venimos a ministrarnos los unos a los otros, a amarnos, a interesarnos por lo que está pasando en la vida y a gozarnos que el Señor está llamando a un pueblo para alabarlo y bendecirlo. Así es la iglesia. Queridos, yo quisiera concluir con esta imagen que ya hemos visto en una ocasión
y que representa al templo del Señor que se reconstruirá, que se hará en nosotros. Dios quiere habitar en nuestras vidas. Y Él por medio de Zacarías nos enseña más de una clave, cómo poder permitir que Él sea edificado en nosotros para que su obra de salvación tenga lugar por medio de nosotros. Aquí en 1 Corintios 3:9 se nos dice: vosotros sois edificio de Dios. Yo soy el templo de Dios. Dilo conmigo. Yo soy el templo de Dios. Y yo te invito a que esta semana tú vivas con esa certidumbre total de que Dios, si hace una obra entre tus familiares, entre tus amigos, entre tus vecinos en esta ciudad, lo va a hacer por medio de ti y no por medio de la iglesia o por medio de grandes actividades. Eres tú y es tu responsabilidad. Que Dios te bendiga. Amén.